del año 2011. Es denunciante Óscar Gagliardi Uribe, que comparece asistido por la letrada señora Pérez. Es denunciada Rosa María Cano Montoya, que comparece asistida por la letrada señora Rodríguez. A ver, Óscar Gagliardi, buenos días. ¿Quiere acercarse un momentín al micrófono? ¿Ratifica usted el contenido de la denuncia? Sí. Sostiene usted que fue expulsado de un pleno el día 22 de julio de 2011. Exacto. Y que era un acto público al que usted podía asistir libremente y que no tenían por qué expulsarle. Exactamente. Pues contéstese si es tan amable a las preguntas de la señora letrada. Sí, con la señoría. ¿Comunicó usted al ayuntamiento previa a la celebración del pleno su intención de grabarlo? Sí, por escrito. Hice un escrito diciendo que quería grabar ese pleno y... ¿Se le contestó en algún sentido? No. ¿No se le prohibió grabarlo? Por escrito no se me dijo nada. Yo más o menos intuía de que se me iba a impedir, pero no se me comunicó nada. ¿Nos puede contar cuál fue su actitud el día de la celebración del pleno? Un momento, ¿a qué se refiere con actitud? ¿Cómo se comportó al grabarlo? ¿Cómo Sí, estaba grabando? lo que le quiere preguntar la letrado es si usted en algún momento obstaculizó allí que se desarrollara No, algo. estuve tranquilamente sentado y nada, saqué la cámara y grabé. ¿Qué tipo de cámara era? No tiene usted que contestar a eso. Ah. No quiero decir que era una cámara grande, una que... Es que da igual que fuera más grande o más pequeña, no tiene ninguna relevancia con relación a los hechos. No, en relación a los hechos, porque si es que estaba impidiendo, o sea, si era una maltratación. El tamaño muy físico grande, de la cámara no tiene ninguna incidencia. Una en cámara en normal. los en el ¿Puede procedimiento. relatarnos por qué quiere usted grabar los plenos del Tampoco tiene ayuntamiento? usted que contestar a eso, no es necesario. ¿No? Pues entonces no hay más preguntas, señoría. Conteste si es tan amable a las preguntas de la señora letrado. Con la venia, señoría. Entonces, a usted obtuvo silencio a su petición. Y usted interpretó que el silencio es positivo y que por lo tanto tenía No tiene usted que contestar a eso. El señor solamente va a contestar a preguntas objetivas, no a interpretaciones de carácter jurídico. ¿En algún momento se le pidió que dejase de grabar en el pleno? Sí. ¿Cuántas veces? Pues supongo que una vez y luego se me advirtió una segunda vez y una tercera vez. 3 veces. Exactamente. Se me dijo que no grabase una vez y luego la advierto por segunda vez, la advierto por tercera vez. Muy bien. ¿La policía local lo invitó a salir de la sala? Sí, sí, me acompañó a salir. Sí. ¿En algún momento lo forcejearon, tiraron del brazo? No hubo ningún empujaron? tipo de violencia. ¿No? Simplemente salió de la sala. Se acercaron a mí, nos puede acompañar, yo me levanté porque tampoco quería montar ningún espectáculo y me fui. O sea que no hubo ningún tipo de violencia. No nos palabras, señoría. Muy bien, pues puede usted sentarse, muchas gracias. Rosa María Cano, buenos días. ¿Quiere acercarse un momentín al micrófono? A ver. Rosa, pues conteste si es tan amable a las preguntas de la señora letrado. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señora Cano. Buenos días. ¿Fue usted advertida previa a la celebración del pleno municipal del día 22 de julio de la intención de don Óscar Gagliardi de grabar la sesión? El día 21 parece ser que presentó un escrito. El día 21, lo cual yo no tenía constancia. Sí es verdad que en otras ocasiones me lo había comentado verbalmente él y yo le había dicho que no quería que se grabaran los plenos. Señorías, tengo una documentación, no sé cuál es el En fase probatoria, estamos primero interrogando a las partes. Bueno, el día 21 fue en concreto el día 20 que lo solicitó, pero El registro de entrada... Un momento, en trámite de informe usted hace las valoraciones pertinentes. ¿se le dio alguna contestación por escrito? No. Entonces no se le prohibió grabar expresamente los plenos, el pleno, no se le dio una contestación. No se le dio una contestación, yo es que no tuve ni constancia. Luego después sí he tenido constancia de que con registro de entrada del día 21, puede ser que lo entregara el 20, pero el registro de entrada era del día 21. No dudo que fuera el 20. ¿Había ese día muchos medios de comunicación para grabar el pleno? No lo sé, no recuerdo. Normalmente hay muchos medios de comunicación. No tiene usted que contestar a eso, no tiene relación directa con los hechos. ¿Nos puede decir si es cierto que en ocasiones las sesiones del pleno se celebran a horas un poco extrañas, como a las 8 de la mañana? No tiene las usted, 2 de la un tarde? momento, disculpe señora letrada. Vamos a intentar hacerle a la señora preguntas que tengan relación la con pregunta va estos hechos. encaminada a que entre las horas en las que se celebran los plenos
no son muy adecuadas para que los A ver, ciudadanos un puedan momento, sí, asistir. es que estamos hablando de un juicio de coacciones en que se ha formulado denuncia por un señor concreto y es que esa pregunta no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos y se va a declarar la inadmisión de cualquier tipo de pregunta que se le formule a esta señora y que no se relacione directamente con los hechos. De acuerdo. Con posterioridad a la expulsión, y me centro en la expulsión, ¿se le dio alguna explicación a mi cliente sobre por qué se la había expulsado? No tiene usted que contestar a eso. Bueno, sabe que él lo solicitó por escrito que se le explicase si había alguna norma municipal que prohibiese la... No tiene la que grabación. contestar a eso. ¿Puedo preguntar si existe alguna norma en su ayuntamiento que prohíba la grabación de los hechos y que justificase la expulsión? ¿Hay alguna normativa, alguna ordenanza municipal? No hay ninguna normativa ni para sí ni No para la no, hay. ni para sí ni para no. No la hay. Vale. Y los plenos los dirijo yo. ¿Por qué no? ¿Y por qué quiere usted, por qué no quiere usted que se graben los plenos? Pues lo hemos comentado entre todos los concejales del equipo de gobierno y la verdad, pues un poco como que nos coarta y nos limita el expresarse, el pensar que hay delante una cámara de vídeo que te está grabando y bueno, y que el marido de una concejala que está allí. La verdad es que entre todos hemos valorado pues que no nos expresamos tan libremente Bueno, lo han decidido ustedes entre todos, perfecto. Pero, ¿y no cree usted que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que se No tiene usted que contestar a porque lo eso. conocen. Bueno, entonces, ¿nos puede decir, señora Cano, porque no ha contestado al requerimiento del defensor del pueblo? No tiene usted que con motivo de contestar la a eso. expulsión- Disculpe, un requerimiento del defensor del pueblo no tiene Sí, con motivo de la absolutamente... expulsión se eleva una queja Señora al Letrado, defensor del señora pueblo. Letrado, que si hay una queja al defensor del pueblo me parece muy correcto, pero que estamos enjuiciando un tema y una falta de coacción contra este señor en concreto. Sí. Pues no hay más preguntas, señora. Conteste si es tan amable a las preguntas de la señora Letrado. Con la venia, señoría. ¿En algún momento se dirigió usted de mala manera al señor que estaba grabando? ¿Lo amenazó? ¿Le ordenó o simplemente pidió? No, le pedí por favor que dejara de grabar la primera vez. Como no, se lo pedí y él seguía insistiendo grabando, le pedí una segunda vez. Como tampoco me hizo caso, se lo insistí una tercera vez. Y luego pues ya lo invité a salir. De hecho, en otra ocasión también se dio lo mismo. No tiene usted que contarlo de otra ocasión. Los poderes de policía, la encargada de organizar cómo se va a desarrollar el pleno, qué es lo mejor para que el pleno se desarrolle con total libertad, para que se expresen los concejales, ¿es usted en el pleno? Sí, yo dirijo los plenos y Ya pues lo ha explicado usted antes. ¿Existe publicidad suficiente de los plenos? No sí. tiene usted que contestar a eso. No me pregunta, señor. Pues puede usted sentarse, muchas gracias. ¿Se proponen como medidas de prueba? Sí, como mayor de prueba, aportamos, señoría, una documentación. ¿En qué consiste eso, tan amable? ¿Me la enumeran? Sí, el documento número 1 es una instancia de mi cliente que presentada con fecha de entrada 20 de julio, 2 días antes de la celebración del pleno, poniendo en conocimiento del ayuntamiento que iba a grabar, al que no se le dio ninguna respuesta. Adjuntaba una serie de normativa y de legislación para apoyar su petición. El documento número 2 es la copia de la página del acta del pleno de aquel día, donde se recoge la expulsión del señor Gagliardi y no recoge en absoluto que estuviese alterando el orden público o que impidiera el desarrollo normal del pleno. El documento número 3 es la instancia del mismo día del pleno, momentos después de la expulsión, solicitando una explicación a la que no se le ha dado ninguna respuesta. Documento número 4 es, a modo de ejemplo, una publicación en prensa de la expulsión de mi cliente. El documento número 5 es un escrito del defensor del pueblo andaluz sobre el estado de la queja que se eleva como motivo de la expulsión, en el que se dice que por cuatro veces se ha requerido al ayuntamiento para que den su versión de los hechos y no han obtenido ninguna respuesta, y se le advierte de que la falta de colaboración podrá ser considerada como hostil. Y el documento número 6 es una resolución del defensor del pueblo andaluz formulada en la queja 116012 dirigida a la Federación Andaluza de Municipios relativo a la negativa de algunos de ellos a grabar los plenos municipales por medios audiovisuales. ¿Paso copia? No, primero termine de proponer la prueba. Como testigos proponemos a Jessica D. Simpson,
concejala en el Ayuntamiento y asistente al Pleno del 22 de julio del 2011, y a don Manuel Zamora, también concejal del Ayuntamiento y asistente en ese día. Los dos van a testificar en el sentido de cómo se estaba desarrollando el Pleno y de si la grabación impedía su normal desarrollo o no. ¿Alguna prueba más? Ninguna prueba. ¿Se propone por la contraparte? Señoría, solamente aportamos un certificado de la condición de alcaldesa de la alcaldesa, que no consta en los autos. En cuanto al documento número 2, era un certificado de la secretaria sobre la expulsión del pleno de este señor, que como ya lo ha aportado la otra parte, pues no hace falta que lo reiteremos. Nos oponemos a las pruebas aportadas por la otra parte como documento número 3, porque ya consta en el procedimiento, no hace falta, está anexo a la denuncia. En cuanto al documento número 4, es un escrito de un periódico parcial que no tiene nada que ver no es prueba en derecho de la veracidad de los hechos ni de la legalidad de los hechos, es una decisión unilateral. Y en cuanto al documento número 5, consideramos que no tiene ninguna procedencia en este procedimiento. Respecto a la prueba propuesta por los denunciantes, se admite el documento número 1 y 2, se inadmite los documentos 3, 4, 5 y 6 porque son posteriores a los hechos y completamente innecesarios para resolver. Se inadmiten las testificales, puesto que en principio el desarrollo del pleno y cómo tuvo lugar no es un hecho controvertido. Lo que se controvierte en este caso es la cuestión jurídica sobre si los hechos que se produjeron son o no constitutivos de una falta de coacciones. En ese sentido, este tribunal se considera suficientemente instruido con las manifestaciones de las partes y los documentos incorporados por ambas partes al procedimiento, en este caso los 1 y 2 propuestos por la denunciante y el certificado de la condición de alcaldesa de Rosa Cano para la incorporación a los actos. Y se concede la palabra. Gracias. Y se concede la palabra a los denunciantes para informe. Sí, con la venia, señoría. De lo expuesto esta mañana, se concluye sin lugar a dudas que está cometiendo una clara coacción al impedir al denunciante grabar el pleno municipal. El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos expresa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión. A su vez, el artículo 20 de la Constitución española, claramente vulnerado en esta ocasión, reconoce y protege, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información, veraz por cualquier medio de difusión. Y el artículo 21, a su vez, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos recogidos en la Constitución. Encontramos que la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 11 de mayo de 2007, sienta como doctrina que la limitación al acceso de las cámaras a un pleno municipal únicamente puede estar justificado en los supuestos en que existan derechos individuales de los ciudadanos afectados por el expediente que se esté tratando o por la legislación sobre secretos oficiales, o en aquellos supuestos, y de ahí mi pregunta, en que la concurrencia de múltiples medios de comunicación hiciera imposible el acceso y se resultara justificada la adopción de un sistema de acreditaciones o incluso una puesta en común de las imágenes. Ninguna de estas circunstancias ocurrieron en el pleno del día 22 de julio. Con base en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las libertades del artículo 20 de la Carta Magna, la sentencia de 27 de enero del 2009 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estableció que el alcalde no puede prohibir la grabación de los plenos porque esto viola el derecho fundamental reconocido en el artículo 21 de la Constitución. Y entre otros argumentos que encuadran perfectamente en este caso, dice: la negativa del alcalde carece de toda razonabilidad y está absolutamente inmotivada, porque no se ha producido ninguna alteración del orden público que merezca ser restaurado para el desarrollo de la sesión. Quienes pretendían la grabación eran perfectamente conocidos por el señor alcalde y en diversas ocasiones habían solicitado la grabación de los plenos, como nos ha narrado la señora Cano. La publicidad de las sesiones del pleno implica en esencia que cualquier ciudadano pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal acontece. La transmisión de información en nuestra sociedad no está restringida ni mucho menos solo a quienes sean periodistas, de manera que cualquier ciudadano puede informar, trasladar datos y, por supuesto, cualquiera puede mostrar su opinión respecto de los datos que transmite. La función de policía del Pleno
a la que se ha referido mi compañera, no quiere decir que pueda prohibirse cualquier grabación, sino solo aquellas que manifiestamente impliquen una alteración del orden que impida el desarrollo de la sesión. Circunstancias estas difícilmente producibles si el que graba simplemente se limita a grabar. Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su coherencia y su transparencia. Lo primero implica racionalidad y lo segundo que sus decisiones no solo pueden, sino que deben ser conocidas por todos los ciudadanos. Encontramos también el apoyo de la Agencia Española de Protección de Datos, quien en su informe de 20 de diciembre del 2004 dispone la publicidad del contenido de las sesiones del Pleno. De la misma manera, el artículo 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece que las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. Por otro lado, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales sobre el funcionamiento de los plenos de 1986, en el artículo 88, establece que serán públicas las sesiones del Pleno. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones, podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. Y finalmente, la resolución del Defensor del Pueblo, a la que he hecho referencia y no está admitido como prueba por este tribunal, en su conclusión final nos decía que decía literalmente que se haga llegar a todos los ayuntamientos de Andalucía que nada está al respeto de lo previsto en el artículo 20 de la Constitución en relación con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Bases del Régimen Local, no se impida la grabación y difusión de los plenos que se celebren en los ayuntamientos. Es decir, y añade, cualquier negativa a la grabación por sonido o imágenes de los plenos de los ayuntamientos que se celebren en Andalucía tiene que ser motivado en términos legales y respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los juzgados y tribunales ordinarios mencionados en este escrito. Todo esto, señoría, no es compatible con la expulsión de un ciudadano del Pleno Municipal por el mero hecho de querer ejercer un derecho fundamental contemplado en la Constitución, como es el de grabar el Pleno. Y por lo tanto, al impedirle ejercer este derecho, se le está evidentemente coaccionando. Esta acción ha sido realizada por doña María Cano, quien, como hemos visto, no nos ha dado ninguna explicación del porqué de la expulsión, excepto que es que se sentía cohibida. No se siente cohibida cuando se graban los múltiples actos que en el desarrollo de su cargo como alcaldesa realiza, y en cualquier caso quien ejerce una función pública tiene que estar sometido un poco tiene que estar por encima de ese cohibimiento. No ha quedado absolutamente acreditado que no existe ninguna norma ni ninguna ley que impida la grabación de los plenos, más bien todo lo contrario, existe numerosa jurisprudencia y normativa a nivel estatal y autonómico que alude a su legalidad. Incluso tenemos el informe del Defensor del Pueblo andaluz que así lo ordena que se graben los plenos en cuanto a los municipios de Andalucía se refiere. Pues bien, habiendo quedado esto absolutamente acreditado, es claro que la denunciada ha cometido una falta de coacciones del artículo 622 del Código Penal y solicitamos, por tanto, se la condene a una multa de 20 días, a 20 euros el día y a una indemnización al denunciante por los gastos causados de 200 euros. Muy bien. ¿Por la contraparte? Por la línea, señoría. En primer lugar, queremos señalar que el artículo 21 de la Constitución, alegado por la parte denunciante, no se refiere al derecho de comunicación, sino al derecho de reunión, que nada tiene que ver con lo que aquí se está alegando. Señalado este pequeño lapsus jurídico, queremos señalar cómo el delito de coacciones está definido en el Código Penal en el artículo 172, donde se dice que el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe. Es decir, primero, debe ser una persona que no esté legítimamente autorizada. Esta condición no se reúne en la alcaldesa, puesto que queda claro, de acuerdo con la jurisprudencia y con el reglamento de organización y funcionamiento, que ella, la encargada de establecer la policía dentro de los plenos, es su obligación, no solamente su legitimidad, el establecer cómo el pleno debe celebrarse y qué entiende ella que es algo que coarta el libre ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a expresarse en un pleno. Me refiero a los concejales, que son los únicos que tienen derecho a expresarse en los plenos. En segundo lugar, dice el artículo 172 que debe impedirse con violencia, y ha quedado claro también en este procedimiento que no se ejerció en ningún momento la violencia, sino que se dieron 3 avisos, tal y como suele establecerse, y que en el tercer aviso se invitó al señor que estaba grabando a salir, que lo hizo acompañado de la policía local, que en ningún momento ni lo empujó ni lo amenazó, no recibió ningún tipo de violencia, ni de amenaza, ni de insulto, ni de vejación, ni por parte de los poderes públicos, ni por parte de los políticos que en aquel momento celebraban el pleno.
Señalado esto, hay que hacer incidencia en el concepto de legítimamente autorizado. Efectivamente, la ley es bastante ambigua en cuanto a la prohibición o no de grabar en los plenos, pero lo que sí está claro es que el silencio en un ayuntamiento es un silencio negativo. Por lo tanto, y este es un hecho que no se puede desconocer porque el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El haber forzado la grabación en un pleno cuando esta grabación no era querida por la propia organización del pleno supone en sí una coacción a los concejales que celebraban el pleno, puesto que el silencio, el hecho de que no se contestase, no es carta libre a que un ciudadano pueda hacer lo que quiera en un pleno. Un pleno es un recinto cerrado con unas actuaciones regladas que deben cumplirse, y para eso está la alcaldesa, para obligar a que se cumplan. La jurisprudencia alegada por la parte demandante nos causa de sorpresa, puesto que tanto la sentencia de 18 de diciembre de 1990 como la sentencia de 18 de junio de 1998, alegadas por la otra parte, vienen a prohibir vienen a ratificar el derecho de los alcaldes como responsables del ejercicio de la policía en los plenos para impedir la grabación de los mismos si piensan que esto coarta el libre ejercicio de un pleno. Se suele señalar en esta jurisprudencia que son en los municipios pequeños donde los concejales no están acostumbrados a ser grabados en un pleno, donde esto coarta su libertad, algo que ocurre en el caso de Mojácar, donde el número de concejales es pequeño y ninguno de ellos se dedica a la política más allá del ejercicio municipal. No estamos hablando de diputados, ni de senadores, ni de parlamentarios, ni de personas que ejerzan la política en un ámbito mucho más amplio. Por lo tanto, esta jurisprudencia, al contrario de lo que afirma la parte demandante, viene a decir que, como acertadamente hace ver la sala sentenciadora, tratándose del ayuntamiento de una pequeña población rural de pocos habitantes e integrada por personas dedicadas a trabajos de campo, en nuestro caso no son trabajos de campo, pero sí de hostelería y relacionados con el turismo. Aquí no hay grandes políticos. Lejos de intentar limitar el derecho a la información o a la publicidad de las sesiones, lo pretendido era impedir que la utilización de dichos aparatos por el público o por los concejales pueda interferir en el normal desarrollo de la sesión, en cuanto pudiera coartar la libertad de expresión de los miembros de la corporación, si bien saben que sus palabras están siendo grabadas. En el mismo sentido se repite la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1998, alegada por la otra parte. Yo no he alegado eso. Vamos a ver, es que no puede usted interrumpir el trámite de informe de la contraparte. De hecho, es que no puede hacerlo, no es el momento. Prosiga en su línea, si es tan amable. En cuanto al resto de la jurisprudencia, la señalada en la sentencia de 11 de mayo del 2007, alegada por la parte, se ha cerrado, se ha cortado, porque realmente lo que dice esta jurisprudencia es que se está refiriendo a un caso en el que se prohibió a otros medios de comunicación que no fuesen los públicos, los locales, el grabar en un pleno. Esa jurisprudencia no es aplicable en este caso, puesto que nada tiene que ver. En este sentido, se ha demostrado, por lo tanto, que la alcaldesa ejerce las funciones legítimamente dentro del pleno, por lo tanto está legitimada, ella es la que decide cómo se desarrolla el pleno. No se ha vulnerado tampoco el artículo 20.1d de la Constitución, puesto que el derecho a la información en el pleno está totalmente protegido por las leyes, por el reglamento de organización y funcionamiento, por la acta del pleno y por el hecho de que nunca se ha prohibido a nadie la asistencia al pleno, a poder oír al pleno, no intervenir, puesto que la ley prohíbe la intervención en el pleno. El hecho de grabar en un pleno supone en cierto modo una intervención. Por lo tanto, no encajamos en el tipo ni del artículo 172 que se refiere al delito y por lo tanto mucho menos en el del artículo 620 que hace referencia a coacciones de carácter leve. Por lo tanto, solicitamos la libre absolución de la denunciada. Pues visto para sentencia.